Precepto 14. Aceptabilidad de conciencia. La aceptabilidad de conciencia es tan importante como las otras enseñanzas de Sanat Kumara. Si uno hace algo que no es aceptable para la conciencia, da lugar a conflicto. El discipulado es un proceso de transformación consciente. Consultar a la conciencia de vez en cuando es muy importante. Por eso Sanat Kumara el Señor dice: no adoptes ninguna práctica que no sea aceptable para tu conciencia. Recuerda que la conciencia es la mente del alma, pero no la mente de la personalidad. La mente del alma es Buddhi. La mente de la personalidad es la mente que trabaja por la plenitud de la personalidad. No tiene ningún programa para trabajar por la plenitud del alma. Los consejos lanzados por el alma nos llegan a través de la mente del alma, Buddhi. Los consejos llegan como rayos o flashes. La mente de la personalidad no se preocupa de esos flashes y muchas veces puede no entender la razón para seguir una de estas ideas flashes. La mente de la personalidad tiene otro programa. Por lo tanto, no se preocupa de entender los consejos que vienen del alma vía Buddhi. Así que es importante consultar regularmente la conciencia. Al discípulo le llegan diferentes prácticas, ya sea desde su propio interior, desde el maestro o a través del estudio de libros recomendados. Algunas de estas prácticas apelan directamente a la conciencia. La llamada de la sabiduría a la conciencia no tiene una razón. El razonamiento es una función de la mente de la personalidad. La mente de la personalidad necesita tener respuestas para todo lo que hace. Necesita un porqué a cada porqué. El hombre hace muchas cosas sin razonar. Él piensa que es muy racional, pero realmente no lo es. Incluso al intelectual le gusta un lugar, una persona, una flor, un color o un número. No puede dar razón del por qué le gusta tanto. Cuando se le pregunta por qué, él solo responde: porque me gusta. La siguiente pregunta es: ¿pero por qué te gusta? La respuesta es simplemente: me gusta. Así es. La respuesta para por qué te gusta no es me gusta. Esta no puede ser la respuesta, pero incluso los intelectuales son incapaces de dar una lógica a sus preferencias. No hay respuesta del por qué a uno le gusta algo. El por qué uno ama a alguien no tiene respuesta en la mente. La gente busca el por qué, se queda enganchada en el mundo causal. La conciencia está más allá. Sanat Kumara dice: consulta a la conciencia. No dice consulta a la mente. Hoy hay muchos libros que dicen: no sigas lo que no es aceptable para tu razón. Pero la razón tiene que ver con la mente. La mente dirige la personalidad. No deja que nada vaya más allá de la personalidad. El discipulado es un esfuerzo para funcionar como alma, no como gran personalidad. La razón no tiene gran importancia. La conciencia es de gran importancia. Cuando sigues lo que dice la conciencia, de ella se despliega lentamente el razonamiento. Si no, permanecerás como una personalidad cuadrada sin el triángulo encima. Solo cuando se construye el triángulo encima del cuadrado, se convierte en un templo. De otra forma, no es más que una caja. Disculpadme si digo que se parece a una caja tonta. Desde hace tiempo, incluso en la construcción de las casas, adoptamos más el tipo caja que el tipo templo. El triángulo representa la actividad inteligente, amor-sabiduría, voluntad divina. El camino al triángulo es la conciencia propia, pero no la mente propia. Por lo tanto, se recomienda consultar la conciencia de vez en cuando como práctica para atravesar el cuadrado de la personalidad y entrar en el reino triangular del alma. Cuando recibes conocimiento por medio de la información, reflexiona sobre esta, pondérala. Si es necesario, considérala otra vez.
Revisa la información una y otra vez. No tengas prisa ni en seguirla ni en rechazarla. Si te precipitas al avanzar, muchas veces lo descartarás más tarde. No seas demasiado rápido en aceptar. Este es un truco de la mente, por lo que más tarde puede que lo tengas que dejar. Igualmente no seas demasiado veloz en retirarte. Emplaza toda la situación ante tu conciencia. No la emplaces ante tu mente. El maestro y el secretario. La mente es el secretario. Muchas veces el secretario trata de responder cuando se le pregunta, incluso antes de que el tema llegue al maestro. El secretario tiene gustos y aversiones. El maestro no tiene gustos y aversiones. El maestro hace lo que debe hacerse. Él no mira lo que le sea más práctico. En su diccionario, gustos y no gustos no existen. No existen las comodidades e incomodidades. No existen las ganancias y las pérdidas. En la mente del secretario todos estos pares existen. El secretario acepta lo que conlleva beneficio y rechaza lo que no tiene beneficio. Recuerda, tu mente es tu secretario. Cada uno de nosotros sufre porque nuestro secretario decide nuestra vida. Esto es así en uno mismo y también es generalmente cierto en las organizaciones. Siempre hay excepciones. Una excepción confirma la regla. Toda información es recibida primero por la mente, el secretario. Se supone que la entrega al maestro, pero no lo hace. La filtra y entrega lo que piensa que es importante. Estos maestros son prisioneros de sus propios secretarios. Los secretarios construyen prisiones doradas en las que entran los maestros. Esto ocurre habitualmente. Haz que tu conciencia esté más activa que tu mente. Deja de lado tu parcialidad y hazla entrar en razón. Deja que la conciencia trabaje. Construye la conciencia y actúa según la conciencia. Entonces la mente construye su propia razón para seguirla. La gente frecuentemente dice, decide por ti mismo. Observa esta afirmación detenidamente. Léela con cuidado. ¿Qué significa? El ser tiene que decidir. No confundas tu ser con tu mente. Toda la vida es el plan del ser. La mente, los sentidos y el cuerpo conforman la organización. La organización tiene que cumplir el plan. Cada ser tiene su propio plan. Por lo tanto, construye su organización. La organización es necesaria. Sin organización no se puede aplicar el plan. Sin aplicación no hay cumplimiento. Incluso la persona cósmica tiene una organización. Los sistemas cósmico, solar y planetario conforman su personalidad, su mente, sentidos y cuerpo. La decisión tiene que venir del ser. Cuando viene del ser, Buddhi informa al resto de la organización y ellos lo llevan a la práctica. Esto es una realidad en el hombre celestial y debería ser una realidad en el hombre en la tierra. Es entonces cuando el hombre se convierte en un hijo de Dios. Consultar la conciencia. Cuando uno funciona consultando la conciencia surgen dos principios: regularidad de la actividad y continuidad de conciencia. Recuerda que la actividad de la conciencia tiene su propia consistencia o regularidad. Muchos piensan que no hay orden en el funcionamiento intuitivo. Piensan que los flashes intuitivos son erróneos, pero no lo son. Hay un orden superior en estos flashes que la mente no capta inicialmente. La actividad regular consciente provoca un rápido progreso, más rápido que el ritmo de la mente. Cuando la mente es rítmica, puede manifestar. Cuando la conciencia funciona rítmicamente, la manifestación es mucho más rápida. Por eso, la persona que funciona como alma manifiesta mucho más que los demás. Manifiesta una cantidad tan grande de trabajo que no es posible ni para cientos de personas juntas.
Más importante todavía cuando las acciones de la conciencia crecen. La conciencia está trabajando y esto lleva a la continuidad de conciencia. La continuidad de conciencia es una gran ventaja. Esta supera la limitación de la longevidad. Lleva a superar la limitación de la muerte. La regularidad permite un crecimiento sano. La continuidad permite trascender las limitaciones del tiempo. Mirad los actos de los iniciados. Sus enseñanzas continúan, siguen inspirando a aquellos que los buscan. Sus enseñanzas son tan consistentes como los cambios que vemos en el crecimiento y el despliegue de una flor. Hay tanta consistencia y regularidad en el cambio, en el crecimiento y despliegue de una flor, que en ningún momento encontramos un crecimiento especialmente señalado. Este principio de regularidad existe en la naturaleza contribuyendo al crecimiento. La transformación de los minerales en plantas, de plantas en animales, de animales en cuerpos humanos, solo cuerpos humanos pero no los hombres que residen en ellos, ocurre en el planeta con tanta regularidad que no se nota. Esta cualidad de regularidad en el crecimiento de la naturaleza es el trabajo del despliegue de la conciencia. No puedes ver en qué momento la criatura se convierte en niño, el niño en joven, y en qué momento se convierte en adulto, en un hombre, en un viejo. No hay rastro de los cambios en ningún momento. Esta es la regularidad que necesitamos en nuestro pensamiento, en nuestra habla y en nuestras acciones. Solo entonces podemos decir que somos naturales. Sé natural es una instrucción de sabiduría. Pensamos que somos naturales. Solo somos naturales cuando somos regulares en el despliegue de nuestra conciencia, en los planes búdico, mental, emocional y físico. Para ello hemos de saber que somos unidades de conciencia. El hecho de que seamos unidades de conciencia solo se nos revela cuando consultamos regularmente la conciencia. Cuando el Señor dice, consulta la conciencia y encuentra la aceptabilidad de conciencia, estamos activando regularmente la conciencia en nosotros, la cual prevalece sobre la personalidad. Los estudiantes deberían pensar cada vez más en esta dimensión para avanzar bien en el camino. Cuando una actividad es aceptable a nivel de conciencia, las prácticas resultantes serán regulares. El interés en la actividad no muere. Uno no siente la monotonía. Cuando la actividad se sitúa en el plano mental, se establece la monotonía y da lugar a discontinuidad. El secreto de la regularidad está escondido en la conciencia. El secreto de la continuidad también está escondido en la conciencia. Por lo tanto, la actividad que surge de la conciencia es útil. Hace posible Srada e incluso permite el fluir de la actividad. Permite la manifestación de la cualidad de equilibrio sattva. Las plegarias, rituales y meditaciones cobran más sentido. La consecuencia es la infiltración de la conciencia en los planos mental, emocional y físico. Patanjali dice, las prácticas tienen que durar muchos años sin interrupción para hacer posible las transformaciones. Él habla de Dirghakala, que significa muchos años. También dice Nairantarya, que significa sin espacios, intervalos o interrupciones. Las exigencias de Patanjali se pueden cumplir solo cuando el discípulo escoge conscientemente la actividad. Sanat Kumara el Señor avisa sobre este punto.